Es una gran dicha nuevamente tenerla a usted en esta clase, en este caso de backpropagation. Seguramente ya vio el de forward propagation, ¿cierto? Si no, pues lo puede buscar. Ahí por ahí debe estar el link apareciendo. Y pues ya venimos a esta siguiente parte donde la idea es, listo, tenemos una predicción y cómo sabemos que esa predicción funciona y si no funciona, ¿qué vamos a hacer al respecto? Recordemos rápidamente, tenemos nuestra red neuronal, pero se está escuchando de la manera más apropiada, yo creo que sí. Un momento, porque en un pasado video que grabé, esto quedó muy abajo. Tenemos nuestra red neuronal. En este caso tenemos cuatro neuronas, dos diferentes capas ocultas, tres neuronas de entrada y una de salida. Recordemos lo importante de las redes neuronales y es que cada uno de esos links va a tener un peso asociado y cada neurona va a tener un sesgo, un bias asociado. Cada uno de esos valores es lo que va a dar un peso diferente para obtener esa predicción final que está en rojo. Tenemos una gran cantidad de Ws, tenemos bastantes Bs y ciertamente es una red neuronal muy sencilla. Traigamos el ejemplo del video pasado. Si usted no vio el video pasado, no se preocupe, le voy a comentar cuál es el contexto del ejercicio. Resulta que Frodo tiene una espada, Frodo el Señor de los Anillos. Si no se la ha visto, es el momento de pausar el video, de pausar su vida e ir a verla. Esa espada que usted ve ahí arriba normalmente permanece en color natural, normal, pero cuando se aproxima un enemigo, la espada se pone en azul. Entonces nosotros lo que le dijimos a Frodo fue, no se preocupe, no necesita magia élfica, nuestra red neuronal lo puede hacer de una manera muy sencilla. Entonces, básicamente, ¿cuál es la idea? Nuestros datos de entrada son las alturas de las personas que se van aproximando. Entonces, sabemos que si se aproxima un enano, es amigo. Entonces, la espada no debe ponerse color azul. Si ya es un poco más alto, se asume que es un enemigo, es un orco, puede ser un urujai, entonces tiene que ponerse azul. Y si ya está por los 3, 4 metros, pues es un ent, o sea, es un árbol, es amigo, debe quedarse en el color natural. Entonces, ese es el ejemplo. ¿Qué pasó con nuestra red neuronal inicial? Que matamos a Frodo y a Sam. El orco se comió a nuestros amigos porque nuestra red neuronal dio un resultado como es la curva que está en color verde. Entonces hizo lo opuesto. Cuando tenía que ponerse azul, se quedaba en color natural y viceversa. Entonces, aquí es cuando cobra sentido el backpropagation porque vamos a entrenar nuestra red para que entienda que lo está haciendo mal. Entonces, recordemos, esta es la estructura de nuestra red neuronal. Tenemos nuestros datos de entrada, X. Tenemos asociado su peso, los biases y, bueno, ya la salida del color de la espada. Vamos, la vez pasada estuvimos ondando y revisando un poco qué pasaba con B3, ¿cierto? Que era el último valor que asignamos. Y ese B3 lo que hacía era todo lo que ya se había construido de la curva de la red neuronal, lo que hacía el B3 finalmente era moverlo para arriba o para abajo. Entonces, en este caso, si anulamos el valor que tenía B3 anteriormente, vamos a asumir que en este caso es cero. Si B3 es cero, la curva verde está allá arriba. Si le asignábamos el valor con el que culminamos la vez pasada, teníamos esa curva verde pegada un poco más al eje X. Entonces vamos a comenzar con B igual a cero. Ese es el comportamiento con B igual a cero. ¿Cuál es el primer paso? Tenemos que encontrar cuál va a ser ese residuo, cuál va a ser ese error entre lo que debería ser y lo que está haciendo. A eso le llamamos el residuo. Entonces, el valor observado menos el predicho. O sea, lo que está en color morado menos lo que está en el color verde. Eso es lo que nos va a permitir entrar en lo que llamamos la gran función de pérdida. Bueno, no se llama gran función de pérdida, le puse gran para hacer énfasis en que la función de pérdida es esa función matemática que va a permitir que todo cobre sentido, porque tenemos que atacar a mejorar esa función de pérdida, que sea lo que mejor nos permita para predecir los valores que necesitamos. Esa función de pérdida, en el caso particular que estamos viendo, va a ser el valor observado menos el valor predicho al cuadrado. Eso seguramente ya lo han visto en otros de los clips de este canal o de analítica de inteligencia artificial.
ya vamos a llegar a la fórmula final. Recordemos que esta fórmula es una sumatoria de todos los puntos que estamos considerando. Entonces, dado que teníamos nuestras curvas, todos los puntos de esa curva tendrían que estarse sumando. Y finalmente tenemos en inglés residual sum of squares o la suma de los cuadrados de los residuos. Esa es la fórmula que para este caso vamos a utilizar como la función de pérdida. Existen otras y dependiendo de cada caso particular se puede seleccionar. Vamos a tomar 3 puntos de las rectas y vamos a aplicar esta fórmula. Entonces vamos a tomar estos puntos, el blanco, el rojo y el amarillo. El residuo blanca va a ser 0, que es lo que nosotros esperamos, ¿cierto? Que es lo que está en la gráfica, en la curva morada, menos lo que realmente dio. Y así con la roja debería ser 1, nos da 0,48. Y en la amarilla debería ser 0, nos da 1,17. O sea, estamos graves al cuadrado y la sumatoria de todos esos resultados nos da 3,54. Perfecto. Tenemos lo que llamamos vamos a ver más adelante en la fórmula final, la derivada. Acuérdense de ese concepto. Entonces, lo que hacemos es, una vez tenemos el resultado con B3 igual a 0, obtenemos que tenemos ese error de 3,54. ¿Qué nos podríamos preguntar? Bueno, y si ponemos otro valor, ¿cierto? Si ahora B3 es 0, menos 0,5, calculamos nuevamente. Entonces ya es menos 0,05 y obtenemos que baja un poquito bajamos la gráfica verde. Recuerden que estaba acá cuando era 0, con menos 0,5 baja un poco. Y el resultado es 3,06. O sea, la sumatoria de los puntos que estábamos analizando con menos 0,5 es 3,06. ¿Qué significa esto? Nuestro error bajó. Y bueno, lo podemos ver igual gráficamente, ¿cierto? Si bajamos la curva verde, pues va a estar un poco más cercano a los valores que deben dar de la morada. Sigue igual horrible, pero se acerca un poquito más, ¿cierto? Y ahora, ¿qué nos volveríamos a preguntar? Otro B, con 1, horrible. 4,12. Necesitamos que ese valor sea más pequeño. Con menos 1, bajó bastante, ¿cierto? Significa que el error está ya llegando a 0. ¿Qué pasa con otro valor? Menos 2 volvió a subir. Pero esta labor de esta manera se vuelve horrible porque entonces tenemos que ir probando valor por valor, que sí funciona, que no. Entonces aquí es donde comienza ya la parte matemática interesante. La derivada de ese error, ¿cierto? De esa suma de cuadrados de los residuos con respecto a B3. Y lo que tenemos que intentar es buscar una manera de que dé lo más pequeña posible. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primero vamos a cambiar estos garabatos. Yo creo que algunos lo entenderán, pero pues para que se entienda completamente, de mi letra a letra de presentación. Entonces va a ser lo mismo, derivada de la función de pérdida con respecto a B3. ¿Listo? ¿Cómo se hace eso? Tenemos que aplicar la regla, la ley de la cadena de las derivadas. ¿Cómo llegamos a ese resultado? Entonces, la derivada de la función de pérdida con respecto a B3 va a ser la derivada de la función de pérdida con respecto a la derivada de ese valor con respecto a la derivada de B3. Tenemos esos valores, tenemos todos esos valores. ¿Cuál va a ser la derivada de la función de pérdida con respecto a la predicho, el output? Pues tenemos nuestra función de pérdida, ¿cierto? Entonces es la derivada de la función de pérdida con respecto a pred, el output, la respuesta, la variable de respuesta, que en este caso es pred sub i. Bajamos ese 2 a restar y multiplicamos por lo que está en paréntesis. Sencillo. Tenemos el primer término. Ahora el segundo término. Recordemos que para llegar a B3 tuvimos que pasar por el camino de la salida de esa función ReLU por W3 más B3 y la salida de esa ReLU de camino de abajo por W4, que eso se suman y ahí es donde le sumamos el B3. Eso básicamente, ¿cómo lo podemos escribir? El camino J, que es el de arriba, y el camino F, que es el de abajo. La sumatoria de esos dos más B3 nos da la predicción. Así es como se visualizaría.
¿Y cuál es la derivada de lo que vemos arriba con respecto a B3? 1, ¿cierto? Porque J y F no contemplan B3. Entonces, la derivada de predicho, de la variable predicha, con respecto a B3 es 1. Y así quedaría toda la ecuación completa. La derivada de nuestra función de pérdida con respecto a B3 es menos 2 por el valor observado menos el valor predicho por 1. Entonces, ¿podríamos decir que con esta ecuación ya vamos a obtener el valor de B3? No, aún no, ya casi. El nuevo B3 va a ser la operación de el viejo B3 menos el paso o el step size. Resulta que ambos ya lo calculamos, ya los tenemos. El paso, el step size va a ser la pendiente, o sea, ese valor que ya estuvimos sumando, que teníamos en color rojo, blanco y amarillo, por el learning rate. El learning rate lo estuvimos utilizando la sesión pasada, o bueno, también está creo que está en todos los videos del canal porque se utiliza mucho, pero si usted no sabe, no se preocupe. El learning rate básicamente se define como qué tanto se ajustan los pesos del modelo en respuesta al gradiente de la función de pérdida. O en unas palabras más sencillas, el tamaño de los saltos que está haciendo nuestra función para minimizar esa función de pérdida. ¿Tenemos la pendiente? Sí, ya la tenemos. Para cuando tenemos el B3 en 0 es 3,54. ¿Y el learning rate lo tenemos? El learning rate lo definimos. Nosotros lo podemos definir. Normalmente, esto es un gráfico que nos permite entender un poco cuál podría ser naturalmente un learning rate. Intentamos que la respuesta en entrenamiento y en testeo sean similares, o sea, la curva en azul y la que está en naranja. Y también, pues, intentamos que nos dé un resultado, una precisión adecuada. Normalmente un learning rate se escoge entre 0 y 1. ¿Listo? Y como podemos ver, por ejemplo, el rendimiento de un 0,1, un learning rate de 0,1, es muy bueno. Entonces, en este caso lo seleccionamos. Valga aclarar que cuando estamos haciendo ya scripts, este es un valor que nosotros podemos calcular a modo de prueba. Entonces veremos que se grafica y podemos ir viendo, bueno, cuál es el rendimiento o el procesamiento. Puede ser en tiempos, puede ser en precisión. Si cambiamos de 0,1 a 1. Entonces ahí se va haciendo un grafiquito donde vamos viendo cuál es el mejor learning rate para cada caso particular. Entonces en este caso escogimos 0,1. Ahora vamos a definir nuestro nuevo B3. Entonces tenemos el nuevo B3, va a ser el viejo B3, que era 0, menos la pendiente por el learning rate. ¿Y esto cuánto nos da? Menos 0,354. Entonces, ¿qué hacemos con ese valor? Lo ubicamos en nuestra red neuronal. Listo. ¿Y ahí acaba esto? No, ese es el primero de muchos pasos, pero es un paso muy importante, porque ya obtuvimos un nuevo valor de B3 basado en todo el recorrido que ya había hecho nuestra red. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos con ese nuevo B3 que obtuvimos, vamos a procesar una nueva pendiente. Entonces, si ven que tenemos acá el punto blanco, rojo y amarillo, esos se calcularon con ese nuevo B3. O sea, todo lo que hicimos anteriormente, pero utilizando ya no un B3 de 0, sino un B3 de 0, ¿cuál era? De menos 0,354. ¿Y eso cuánto nos da? Toda esta sumatoria nos da 3,11. ¿Qué hacemos? El mismo procedimiento. El nuevo B3 va a ser el viejo, ¿cierto? Que es menos 0,354 menos la multiplicación de 3,11 por 0,1, que es menos 0,66. Ahí obtuvimos un nuevo B3. Pero entonces ahora ustedes se preguntarán, bueno, y entonces, ¿cuántas veces vamos a hacer esto con B3? Y no solo tenemos B3, tenemos W1, B1, W2, B2, W3, W4. Todo comienza a ser un conjunto de un mismo cuerpo, ¿sí? Y empieza a cobrar sentido todo. Y por más complicado que pueda quizá verse, usted va a ir entendiendo que no es tan complicado, sino que ya es un poco más intuitivo. Dado que ya comenzamos otra vez con matemáticas un poco más interesantes, prepare su café. Y si ya lo tiene, beba. Y si no le gusta el café, también agua. Hidratados. Entonces vamos a comenzar con identificar todas las derivadas de nuestros parámetros con respecto a
esa función de pérdida. Entonces W1, B1, W2, B2, no lo puse acá, pero también W4, W3, todos. Comencemos con W1. Si queremos hallar la derivada de nuestra función de pérdida con respecto a W1, ¿qué tenemos que hacer? Primero, considerar las entradas, los que se están acercando a la espada, ¿cierto? Los tamaños que se están acercando a la espada, para ver cómo está haciendo esa predicción. Entonces, tenemos X, tenemos que multiplicarlo por W1 más B1. Es el primer tramo. A ese primer tramo le vamos a llamar CI. CI entra en la neurona a activarse por medio de ReLU. Recordemos que la función de ReLU es el máximo valor entre 0 y X. O sea, si es negativo lo manda a 0, si es positivo el valor mismo. Eso, ese C que tenemos anteriormente es el que va a entrar a esa función. Le vamos a llamar YI. YI en este caso, verde, ¿cómo qué verde? No sé qué verde, color batido verde de las mañanas. Así le vamos a llamar. Verde color batido va a ser la representación de nuestra función de activación. ¿Qué más tenemos? Entonces, el output, la predicción final, consta de esa función el resultado de la función de activación por W3 más el resultado de la función de activación por W4, pero ya en morado porque es el camino de abajo, más B3. Y eso nos da la predicción. Ecuación que también escribí en mi letra. De esta manera tenemos todas las ecuaciones que necesitamos para resolver esa derivada. Y todas las derivadas ya se van a dar cuenta. El primer elemento de esa derivada parcial es la derivada de nuestra función de pérdida con respecto a la salida, con respecto a la predicción, multiplicado por la derivada de la salida con respecto a la función de pérdida color batido verde de las mañanas por W3, ¿cierto? El siguiente elemento, ¿cuál va a ser? Nuevamente esa función de pérdida del camino de arriba con respecto a C, que ese es el valor que le entra a la función de pérdida. Y el último elemento es la derivada de ese valor que entra a la función de pérdida con respecto a W1. En este caso se van a preguntar, bueno, ¿y por qué no hay nada del camino de abajo? Porque el camino de abajo no está interfiriendo en ninguna parte en ese proceso de W1 para llegar a la predicción final, ¿cierto? Es a utilizar en otro momento. Entonces, estos son los 4 elementos que necesitamos para llegar a esa derivada parcial. Y tenemos los valores de todo. Entonces comencemos con el primero. La derivada parcial de la función de pérdida con respecto a nuestra salida es, ya lo habíamos hecho anteriormente, menos 2 por lo que estaba dentro de nuestra función de pérdida por 1. El siguiente elemento, ¿cuál es? El siguiente elemento es WI por Y por W3, que es el camino de arriba, más el camino de abajo, más B3, ¿cierto? Y en este caso, como lo que estábamos mencionando, W1 no tiene ninguna relación con el camino de abajo, entonces la derivada es 0. Tampoco en este caso, dado que estamos derivando con respecto a Y, B3 también se elimina y nada más quedamos con el término W3. Entonces ya tenemos el siguiente elemento. ¿Cuál va a ser la derivada de el camino de arriba con respecto a el valor que le entra a nuestra función de pérdida? La derivada de una función ReLU es 1 cuando lo que le entra es mayor a 0 y 0 cuando lo que le entra es menor a 0. Entonces ahí tenemos el siguiente elemento. Y finalmente, ¿cuál es la derivada parcial de lo que entra a nuestra función de pérdida con respecto a W1? Pues es X, ¿cierto? Porque bueno, se anula B1 y dado que W1 es el término que está acompañando a X, pues queda X. Y todo completo se ve de esta manera. Esta es la respuesta. Acá lo que estamos haciendo es multiplicar cada uno de los elementos. Tenemos el valor observado, tenemos la predicción, tenemos W3, tenemos el resultado en caso de que sea mayor o menor a 0 y tenemos los metros de la persona que se está acercando a la espada. Muy bien. En este momento podemos celebrar. Estamos celebrando mucho, pero bueno, no tanto. Nos apagamos un momento porque hacen falta detalles, pero está bien celebrar esto. Ahora, ¿qué pasa con respecto a B1? ¿Cuáles son esos elementos que
tendríamos que tener en cuenta para hallar la derivada parcial de nuestra función de pérdida con respecto a B1? Pues son los mismos elementos que ya estuvimos evaluando cuando estábamos con W1, pero en este caso, hallar el último elemento es la derivada de ese valor que entra en la función de pérdida con respecto a B1, no con respecto a W1. ¿Y tenemos ese valor? Claro que sí. Pero en este caso, como estamos derivando con respecto a B1, este se hace 0, ¿cierto? Y lo único que hace es multiplicar por 1. Esta es la respuesta en el caso de con respecto a B1. Ahora, ¿qué pasará con los otros elementos? Ya hicimos, ya obtuvimos el resultado cuando estábamos observando el camino de el verde color batido de la mañana, ¿cierto? El camino de arriba. Y el camino de abajo, el camino morado, ¿cómo sería? Efectivamente, lo único que va a variar es con respecto a qué camino de la respuesta de la función de activación estamos comparando. En este caso, cambiamos el color, ¿cierto? De Y, ya, morado. ¿Y cómo cambia ya a nivel de la respuesta? Ya no estamos utilizando W3, ¿cierto? Sino que ahora estamos utilizando W4. Ese cambio es el único cambio. Entonces, el camino de arriba, vamos a tener estas ecuaciones, pero por W3. Y en el camino de abajo vamos a tener estas ecuaciones, pero por W4 o W sub 4. ¿Y ahora qué? Ya tenemos todo, ¿cierto? Ya tenemos todas las que necesitábamos, ya las tenemos definidas. Yo sé que usted y yo y los peces se están preguntando qué hacer. ¿Y ahora qué? Vamos a asumir unos valores. ¿Cuál es el procedimiento para asumir valores? Realmente, ¿cómo se hace? Cuando son pesos, se tiene que asumir pesos aleatorios dentro de la distribución normal. Y los sesgos normalmente van en 0. La distribución normal, aquí como lo pueden ver en pantalla, normalmente se utiliza una media 0 y una desviación estándar de 1. En ese rango le pedimos a nuestro sistema, en Excel, en Python, en la calculadora, en nuestro cerebro, lo que sea, poner unos valores aleatorios a los pesos. Él nos dijo, bueno, quiero que el W1 sea 2.1, el W2 sea, bueno, ahí puso los pesos y los sesgos van en 0. Comencemos nuestro baile. ¿Cómo vamos a hallar la derivada de la función de pérdida con respecto a W1? Pues tenemos los valores, lo único que tenemos que hacer es cambiarlos, ¿cierto? Vamos a tomar nuevamente, a nivel de ejemplo, tomemos estos puntos verdes. ¿Esto cómo se traduciría a nivel de las ecuaciones? Pues necesitaríamos 3 ecuaciones, ¿cierto? Donde la salida del primer punto necesitamos que sea 0, la salida del segundo punto necesitamos que sea 1 y la salida del último punto necesitamos que sea 0. Llenamos, ¿sí? Estamos en este caso. ¿Por qué W3? Porque estamos analizando primero el camino de arriba. Pues vamos a asumir que el X, o sea, la estatura que está entrando, la primera estatura es 0,5 metros, la segunda estatura es 1,5 metros y la tercera estatura es 3 metros. Perfecto. Vamos a introducir esto en las ecuaciones, ya de la siguiente manera para el punto 1. Para el punto 1 es 0,5. 0,5 por 2,1, ¿cierto? Más 0 es igual a 1,05. ¿Y qué pasa? Estamos hallando la predicción. Para hallar la predicción, sí tenemos que tener en cuenta el camino de abajo, ¿sí? Entonces, como estamos hallando la predicción, ¿cómo sería el resultado del camino de abajo? 0,5 por menos 1,5, eso ya negativo, da menos 0,75. Esto básicamente que implica que cuando entra en la relu va a dar 0. Y después 0 multiplica 0,6, que es 0. Entonces básicamente el camino de abajo se anula para el primer punto. Entonces solamente quedamos con el camino de arriba, que es 1,05 por 0,3, que es W3, ¿cierto? Más 0. Ahí hallamos la predicción, que es 0,315. Y bueno, ustedes lo pueden hacer a mano o en donde deseen. El resultado de cada uno de los caminos es, para 1,5 metros, la predicción es 0,94 y para 3 metros, la predicción es 1,89. Perfecto, tenemos las predicciones. Ahora, ¿qué hacemos? Pues insertamos esas predicciones en la fórmula. Entonces, para 0,5
pusimos acá nuestra predicción, ¿cierto? Pusimos el 0,3 de W3 y 0,5 de la entrada. Ahí que lo único que hay que hacer, resolver, poner esto en la calculadora, en el cerebro, donde sea, y resolver eso. Entonces, para el primer punto, que es de 0,5 metros, el resultado es de 0,09. Y recordemos que la función de pérdida es una sumatoria. Entonces tenemos que sumar los resultados de cada uno de los puntos. Entonces para 0,5 es 0, para 0,5 metros el resultado de toda la ecuación es 0,09. Para 1,5 metros el resultado es 0,89 y para 3 metros el resultado es 3,5. Eso nos da un total de 4,48. ¿Qué significa esto? Que la derivada parcial de nuestra función de pérdida con respecto a W1 es 4,48. Perfecto, vamos muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que hacer esto para cada uno de los valores, ¿cierto? Tendríamos que ir, entrar, cada uno de los valores, cambiar, básicamente es cambiar los valores porque ya los tenemos. O sea, ya los tenemos en número, solo tenemos que cambiarlos. Y podríamos acá dedicarnos a hallar cada uno de los valores. Yo lo que propongo es, les voy a mostrar qué vendría después. Obtenemos un valor numérico para cada una de estas derivadas parciales. Hay que hacer, como ya lo habíamos mirado con el B3, el step size y el nuevo valor. Como se dan cuenta, es un proceso que va bastante largo y que hay que hacer con cada parámetro. Entonces recordemos, el step size sería la derivada, ¿cierto? El valor que estamos hallando por el LR, por el learning rate. Y una vez hallamos ese step size, vendría el nuevo valor. Entonces es el valor antiguo que tenemos calculado y le restamos ese step size. Y eso lo haríamos con cada uno de los parámetros, ¿cierto? Resulta que podemos comenzar a hacerlo, ¿cierto? Comenzar a calcular y durar 1 o 2 días y morirnos esperando a qué, ¿sí? ¿Qué debemos hacer para no llegar al pobre ser de la imagen? Entender hasta cuándo hay que parar el proceso. Y para esto hay una clave fundamental. A medida que vamos haciendo nuestros cálculos y que vamos calculando un nuevo valor, pues vamos viendo cómo va haciendo ese comportamiento de la función de pérdida. Va a llegar un momento en el que la función de pérdida mejore, o sea, se minimice, y va a llegar un punto en el que, como estábamos viendo con el B3, que seguimos bajando el valor y no mejoró la función de pérdida. Entonces, ¿ahí qué significa? Que hay un punto, ¿cierto? En el tiempo en el que vamos a tener los mejores parámetros, que en este caso sería acá. Entonces, cuando llegamos a este punto, lo que nosotros hacemos es detenga, congele los parámetros de B1, B2, B3, W, todo. Y eso es lo que vamos a utilizar para nuestra red, ¿cierto? Y eso básicamente, tenemos que ir haciendo este procedimiento hasta que la función de pérdida no cambie, ¿cierto? También está la opción de tener un número de iteraciones fija. Entonces decimos, no sé, vamos a hacer 100 veces esto. 100 veces, imagínese esto, 100 difícil. 100 veces. Y la mejor función de pérdida, la que más se haya minimizado, esos son los parámetros que dejamos. Un proceso se logró el backpropagation. Recibimos esta sesión con Sam y Frodo muertos, porque la red neuronal con valores aleatorios los mató. Los mató. Pero entonces, ¿qué hicimos para revivirlos? Primero, el conjunto se definió un conjunto de pesos y bahías iniciales. Recordemos el conjunto de pesos con una distribución normal. Los biases normalmente empiezan en 0. Y después, ¿qué hicimos? Pues fuimos recibiendo, ¿cierto? Nuestros amigos o enemigos a nivel de la entrada, en X. Esos son en metros. Después multiplicamos, ¿cierto? Hicimos todos los pasos de la multiplicación, pasamos por la función de activación y finalmente obtuvimos unas predicciones, obtuvimos un output. Luego de obtener ese output, ¿qué realizamos? Calculamos el error con la función de pérdida, que en este caso fue la SSR, la suma de cuadrados de los residuos. Entonces calculamos ese valor. Después, ¿qué venimos y hacemos? Calculamos el gradiente con cada valor de la variable, o sea, las derivadas parciales que teníamos ahí se calculan, calculamos todo. Una vez los tenemos calculado, hacemos el step size, hacemos el nuevo valor.
ajustamos pesos y vamos ahí viendo cuál va a ser finalmente el mejor resultado de las variables que nos mejoran las predicciones para que nuestros amigos logren destruir el anillo. Perfecto. Entonces, ya una vez entendido esta red neuronal, que se viene, ya que estamos motivados, ya que sentimos esa adrenalina con esa red neuronal. No me están saliendo, había puesto unas imágenes motivacionales para motivar, pero las imágenes se desmotivaron. Ya salieron. Entonces, ya ahora que estamos motivados, que nos sentimos poderosos, poderosas, pues les invito a que comencemos con esta red. Sería abominable intentar resolver esta red neuronal de la manera matemática que estuvimos viendo durante toda la sesión, y se debe a la complejidad de esta red neuronal. Si obtuvimos estas derivadas parciales con una sencilla, simpática e inofensiva red neuronal de dos neuronas, una capa oculta y una neurona de salida, ahora imagínese si vamos a intentar calcular con estas dimensiones. Tomaría bastante tiempo y una gran cantidad de kilos de café para resolverlo. Y ahí es cuando le comenzamos a dar un sentido a pasar todo esto al lenguaje de programación, donde en contados segundos vamos a poder descifrar las redes neuronales que nosotros necesitemos con la cantidad de neuronas, con la cantidad de capas ocultas, que bueno, que también va a haber un proceso matemático para definir esos parámetros, pero va a ser mucho más sencillo hacerlo que ponernos a hacer a mano unas 30, 40 funciones matemáticas. Entonces, el paso siguiente es diríjase a la siguiente sesión donde ya vamos a estar programando las redes neuronales y le invito a que, bueno, visite el Wix donde está pues como el compendio de todos los videos, eh, las diferentes redes donde voy subiendo cosas y si necesita alguna colaboración, apoyo, lo que necesite de mí, intente escribirme, puede ser más bien por LinkedIn o por Instagram, que bueno, lo reviso con mayor frecuencia y sigamos aprendiendo de este mundo para que usted pueda gozar de las dichas de saber de ella y de analítica.